Haciendo referencia a lo que pasaba el día lunes, esto del pañuelazo, el pedido por el aborto legal, seguro y gratuito de cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que se congregaron en el Congreso de la Nación para pedir básicamente que se pueda debatir, que se pueda tratar en el Parlamento la posibilidad del aborto. Recordemos que en la Argentina, al menos el Código Penal, contempla la posibilidad de aborto no punible en los casos de violación o bien que esté en riesgo la salud de la madre. Bueno, pero se quiere ir un poco más allá y evitar la cantidad de muertes por abortos clandestinos que hoy existen en la Argentina. Si hablamos de datos duros, de datos concretos, podríamos decir que hoy en la Argentina son cerca de 400.000 las mujeres que pierden la vida por año en el marco de los abortos clandestinos. Una de las frases más escuchadas es esto de que las mujeres que tienen dinero, que tienen los medios suficientes, abortan en una clínica con todas las situaciones y todas las condiciones necesarias para poder abortar sanas y salvas. Las mujeres que no tienen los medios, que son muchas en la Argentina, lo hacen de manera clandestina y muchas de ellas terminan en la muerte. Bueno, vemos aquí este dato, ¿no? 400.000 chicas que por año van a justamente interrumpir el embarazo por medio de abortos realizados de manera clandestina. Las cifras hablan de entre 370.000 y 522.000 argentinas que pasan por esta situación. Bueno, también tenemos que decir que esta práctica genera el 14% de las muertes por maternidad. La primera causa de muerte por maternidad en la Argentina es por tener que llegar a este punto de un aborto clandestino. Bueno, hasta el momento la legislación argentina permite el aborto en casos de violación, como lo decíamos recién, y en los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer. Y además, otro de los casos y otro de los datos importantes es que en los últimos 11 años fracasó 6 veces en el Parlamento argentino el tratamiento de una ley que legalice el aborto. Son 2 años que tiene cada uno de los proyectos para perder labor parlamentaria. En todos los casos nunca se ha podido llegar a debatir, bueno, ni cerca de poder sancionar. Sabemos que va a haber una sesión extraordinaria en el Parlamento el próximo 6 de marzo y que además quizás la noticia es que el propio presidente Mauricio Macri, por la voz de Marcos Peña, fue quien ofreció la posibilidad de que se trate este proyecto de ley. De alguna manera dio luz verde y ya estamos junto con Luz. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, bueno, miembro de la agrupación o del grupo que lleva adelante el Ni Una Menos aquí en la provincia. ¿Cómo estás? Un gusto, un placer, gracias. Laura, perdóname. Laura, Luz, sí, dije. No sabía si Luz era que me dabas luz. Claro, luz verde. Le damos luz verde a Laura. Me das luz verde, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Laura, algo mencionábamos, damos algunos datos que dicen mucho, ¿no? De esta lucha que lleva muchísimos años y que finalmente parece que al menos se va a poder debatir en diputados, decimos. Parece que hay mucha esperanza. Es como, primero pensar que es una deuda de la democracia, una lucha histórica del feminismo, de los movimientos de mujeres, por algo tan importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, el derecho a vivir vidas dignas y sin ningún tipo de violencia. Cuando hablamos de salud, ¿no? En esto sí, nosotros no tenemos salud y no se puede, y el Estado quien debe garantizar esa salud, entonces estamos en serios problemas cuando hablamos del ejercicio de nuestra ciudadanía. Cuando hablamos de justicia social, bien como lo decías vos, como mujeres que en el fondo termina siendo legal porque tienen acceso a clínicas privadas y que termina pasando como una operación de apendicitis y acá no pasó nada. Y lo real es que más de 100 mujeres por año, las más pobres y las más jóvenes que pasan por esta situación clandestina y en prácticas nefastas terminamos muriendo de totalmente muertes evitables. Claro. Y entonces me parece que poner todo esto en relieve, y poner todo esto y esto, prender la luz, esto que decimos, hay que prender la luz y poder hablar de estas cuestiones. Y parece que como todos los años y cada vez que se ha presentado el proyecto, bueno, un año más y que le vemos con mucha fuerza, y creo que está la fuerza, ¿no?, de la movilización, el pañuelazo, ¿no? Ver tanto verde. Sí, muy simbólico también, ¿no? Muchísimo, tanta participación. Y también como vemos también que se va generando debate sobre un tema que hace años, pensaba recién, que llevo 20 años en la militancia y en la participación dentro del feminismo,
Y la verdad que hace 20 años hablábamos del aborto y era... Sí, era un tema tabú, claro, impensado. Hace algunos años nada más. Y me parece que hoy, a favor, en contra, podemos discutir este tema y permite también romper con un montón de mitos, esto de poder diferenciar la lucha por la legalización del aborto y esto del aborto no punible o ILE, le llamamos nosotros, que es interrupción legal del embarazo, como lo contempla el Código Penal. Digo, son dos cuestiones diferentes y que a veces las intentan mezclar o a veces intentan desinformar y que no está bueno. Bueno, y es cierto que recién decías cómo se pone sobre el tapete este tema. En las últimas semanas veíamos en los medios de Buenos Aires, que en definitiva de alguna manera marcan la agenda, cómo llevaban en los prime times algunas mujeres feministas y que básicamente explicaban de qué se trataba. ¿Qué crees o cuán importante crees que es este impulso por parte del periodismo, pero también de dirigentes sociales, políticos, que en otras ocasiones quizás hasta evitaban mencionar el tema? La propia Cristina Fernández de Kirchner, una persona que en definitiva, o una presidenta que generó ciertos cambios de paradigmas, como fue por ejemplo el matrimonio igualitario, sin embargo en ese tema no se quiso meter. ¿Cómo ves este momento político? Mira, ahí hay como dos preguntas que están buenas para pensarlas juntas y para repensarnos. Por un lado, es volver visible lo invisible. O sea, decir que estamos en contra de la legalización del aborto es anular, desinformar lo que sucede en la clandestinidad. Acá sucede, estos 500.000 abortos que suceden en el año, suceden en forma clandestina. ¿Qué pasa en la clandestinidad? Pensemos un segundo todo lo que pasa, que no está ni regulado, ni controlado, ni observado, ni siquiera se ve. Es anulado totalmente por otro sector de la sociedad. En esa clandestinidad pasan horrores, desde a una adolescente que muchas veces el padre o la madre la obliga a abortar en contra de su propia voluntad, porque sucede en la clandestinidad, hasta muchas veces médicos varones que ejercen en la clandestinidad esta práctica y terminan violándola. Esto te estoy contando de todas historias reales. O sea, historias que van sucediendo de todas las violencias que sufrimos las mujeres encima de tener que, cuando tomas la decisión, porque hoy siendo ilegal el aborto, no evita que una mujer decida interrumpir, que decide interrumpir un embarazo, no lo evita. Lo va a hacer de cualquier manera posible. Porque detrás de eso hay una decisión, está pensada, hay una racionalidad de esa mujer, que hay algo que dice, y hay un porqué de no seguir con ese embarazo, que está en riesgo y que también tiene que ver en un punto que está en riesgo su vida física o psicológica o social. Muchas veces pensando en el concepto de salud más amplio. O sea, una mujer no decide, no pasa por esto. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Te parece? ¿Tomamos unos mates o nos vamos y nos hacemos un aborto? Digo, porque parece que a veces también hay cierta banalidad en el discutir el tema. Es sumamente complejo, y más cuando en la clandestinidad. Y por otro lado, esto que decías digamos, de cómo el proceso también me parece que se fue favoreciendo a partir del movimiento y el avance de las mujeres, pero que también tiene que ver con condiciones o con un contexto político-social que permitió también que avanzáramos en ese debate. Por un lado, el movimiento de mujeres, y por otro lado, es verdad que Cristina hablaba de estar en desacuerdo con la legalización, pero sí es claro que como de repente el Ministerio de Salud, durante la gestión anterior, hace todo un trabajo sumamente importante con respecto de garantizar el aborto no punible o el ILE. Cosa que sucedía, derecho que tenemos en el Código desde 1921, que no se estaba garantizando y que hoy no se garantiza por otras cuestiones, pero que vino a marcar el fallo de marzo del 2012, tanto romper con las interpretaciones del Código y decir, no, en caso de violación o en caso de que esté, o en caso de que esté en riesgo su salud o su vida, se debe realizar y el Estado lo debe garantizar. Y que hoy salga la ministra de Salud en Mendoza a decir que no se van a adherir al protocolo nacional, primero que es una decisión nefasta, ¿no? Porque sigue acá en Mendoza las creencias, los fundamentalismos y ciertas ideologías están por sobre las libertades democráticas. Y eso es un error. Un médico o una médica o un hospital, un centro de salud no puede decidir, no puede ir en contra de los derechos constitucionales. Dijo que se está avanzando en la materia. Es cierto que todavía no se aplica. Mira, nosotros el año pasado pasamos justamente por la situación de tener que garantizar un ILE.
O sea, esta mujer se acerca a nosotros a la agrupación y nosotras decidimos involucrarnos. La mujer tenía, no voy a contar tantos detalles, ¿no? Pero tenía una enfermedad sumamente grave que no podía sostener ese embarazo. Con el médico estaba presentado todo como se presenta, la declaración jurada, todo. Y no quisieron en el hospital del Carmen hacerle la práctica. Tuvimos que ir al Parisien e insistir muchísimo al programa de salud sexual y reproductiva, a Roxana Cabrera, que es quien debería garantizar la práctica. En el Parisien le tuvieron 3 días a la chica. Los enfermeros y enfermeras no querían tocarla diciendo que tenía latidos en su cuerpo. Fue sumamente violento todo lo que pasó a esa chica y todo lo que tuvimos que hacer para que Roxana Cabrera terminara yendo al Parisien para que a la hora se le hiciera la intervención. Y nosotros lo primero que pensamos es, todas las mujeres que pasan por esa situación, que son mujeres que tienen enfermedades sumamente graves, que es sumamente difícil que continúen su vida y que están en riesgo, de hecho. Y decíamos, si no estábamos las agrupaciones ahí interviniendo y exigiendo que se garanticen sus derechos, ¿qué pasaba con esa mujer y con las mujeres? Sí, es que se atraviesa la ideología hasta la religión. Salir en un discurso hacia afuera a decir que estamos avanzando, pero quienes ponemos los pies en los barros, quienes estamos todos los días en lo cotidiano acompañando a las mujeres y vemos lo que está pasando, no alcanza con un discurso. Eso no está bueno. Tiene que haber políticas públicas, políticas concretas, políticas de igualdad y que se garantice a las mujeres los derechos y más derechos que ya están contemplados en las leyes, en este caso de 1921. Sí. Bueno, te quería consultar sobre uno de los argumentos que esgrimen aquellos que están en contra del aborto, que suele estar, ¿no?, dentro de la conciencia popular, esto de que una vez que se legalice el aborto va a haber más abortos en la Argentina. ¿Y cómo es esa explicación, no? Bueno, en ningún país donde el aborto es legal sucede esto. Partamos, digamos, de la experiencia concreta que en ninguno de los países donde es legal no hay más abortos. De hecho, se reducen bastante y principalmente ninguna mujer muere por un aborto. Esto me parece que es fundamental. Y segundo, es imposible que separemos el análisis del aborto y el análisis del patriarcado y de las relaciones de poder y los estereotipos y modelos que nos imponen a las mujeres. Entonces, da la impresión de que nos siguen a las mujeres insultando nuestra inteligencia porque supuestamente somos capaces de dar a luz una vida y de hacernos cargo de una crianza, pero parece que somos unas estúpidas y decidimos algo contrario, que también está pensado, racionalizado. Entonces, al fin y al cabo, es una cuestión de control de nuestros cuerpos más que la preocupación de esos sectores por el aborto. De hecho, no les preocupa que haya abortos clandestinos. A esos sectores no les preocupa. Y cuando hablo de esos sectores, también les puedo poner nombre, porque si no, parecía que estoy hablando de todas las personas. Y no, estoy hablando de la ultraderecha, de la iglesia, esa que está por lo general en contra del aborto, está en contra de los anticonceptivos, está en contra de la educación sexual integral. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo evitamos los abortos si no tenemos educación sexual integral? Si no quieren que usemos anticonceptivo. Entonces ahí hay muchas incoherencias. Y salen con las banderas fuertes a decir que no al aborto, pero tampoco quieren todo lo demás. Bueno, eso, digamos, se cuestiona. Después, obviamente, el Estado y la sociedad, pero donde hay pesos como estas sociedades, donde pesa mucha esa ideología de esa iglesia, nosotros le decimos de antiderechos, que no quiere para nada que nosotros las mujeres decidamos absolutamente nada, pero que también piensa que debemos servir a nuestros maridos, que debemos solamente tener sexo para reproducirnos. Bueno, me parece que hay que deconstruir y romper esas estructuras machistas, ¿no? También es interesante analizar que no solamente ese sector, porque hay muchas personas que no piensan así, digo, están a favor de los anticonceptivos, que tienen una postura feminista de la vida y sin embargo pueden estar en contra del aborto, ¿no? Es como que está bastante, radicalizado, pero también hay un sector de la población que concretamente por el aborto no apoya la causa, ¿no? ¿Entendés a lo que me refiero? Claro, pero yo te decía, ¿por qué le ponían nombre a esos sectores? Porque lo real es, hasta cuando vos hables con una persona que no viene, digamos, del sector religioso, te va a decir que la discusión es el origen de la vida, que es una vida. Vos fíjate cómo
todo nos influye, por eso la lucha termina siendo ideológica, política, es de pensamientos que y mandatos que nos impusieron históricamente en la sociedad. O sea, el argumento es el mismo, ¿eh? Vos hablas con cualquier persona y el argumento pasa por la vida sí, por la vida no. Y nosotros corremos esa discusión, porque si esto no es una cuestión de vida sí o vida no. Primero que la Constitución misma habla de derechos a la libre expresión y el derecho a la vida. ¿Qué es primero el derecho a la vida? ¿Qué vida existe? La de la mujer, la de mi cuerpo. Sin mi vida es imposible pensar otra vida, otra potencial vida. Claro. Y lo que hay que tener claro es que legalizar el aborto no significa obligar a las mujeres a abortar. Esto, digamos, lo más importante. Lo que no está bueno es obligar por tu ideología, fundamentalismo o tu religión, me obligues a mí a que si no quiero continuar un embarazo, tenga que hacerlo obligadamente. Y esto no quita que lo más importante es que haya educación sexual, que no se aplica, no hay. Por lo tanto, si un gobierno que tiene que garantizar a través de políticas públicas concretas, teniendo una ley tan hermosa como la que tenemos de educación sexual integral, y no se aplica, y esto también es consecuencia, va a terminar generando mayores embarazos y mayores abortos. Claro. O sea, es una cadena y una suma de violencias y de faltas de políticas, porque para eso está el Estado, sino ¿para qué está el Estado? Por supuesto, por supuesto. Laura, contanos si es que hay alguna organización para el Día Internacional de la Mujer, al menos aquí en la provincia, sabemos que a nivel nacional sí hay. Venimos para el 8M, venimos, mira, potenciadas, somos más de 70 agrupaciones en el Ni Una Menos, ya hace 3 semanas que venimos reuniéndonos y la verdad que venimos... Yo la verdad que estoy feliz, veo esto que te decía, llevo tantos años y de repente ver tantas mujeres, tantas adolescentes, tanta participación, en épocas donde se tiende a despolitizar, a banalizar, y vemos cómo la importancia de las mujeres, de la participación, de la organización, y cómo estas fechas claves, el 8, el 3 de junio, el 25 de noviembre, se vienen apropiando casi toda la sociedad y también los varones, la comunidad trans, cómo de repente somos una gran fuerza plural, diversa, llena de colores y con mucha esperanza, así que bueno, les venimos poniendo todo al 8 de marzo. Bueno, mucha expectativa además para la sesión extraordinaria. Totalmente, para el sí, tenemos un montón de esperanza, si no hubiésemos llegado hasta acá. Así que bueno, hay que seguir ese camino. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a vos. La presencia de Laura Chazarreta, ella es miembro de la agrupación o de aquellas que están detrás del Ni Una Menos y que se van a hacer presentes también aquí en nuestra provincia el próximo Día Internacional de la Mujer. Ahora sí.